¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida comunidad. Sean bienvenidas, bienvenidos, saludos, cariños a toda la gente que anda por la cuenca del lago General Carrera. Estamos ya finalizando julio del 2022 y estamos en el 10º capítulo de Viaje Silvestre. Aunque no lo crean, estamos aquí generando buenos contenidos. Esta vez traemos una temática muy interesante. Hemos pasado por el patrimonio natural, se viene la arqueología, pero hoy día vamos a hablar de la historia de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Vamos a conocer las familias y para eso tenemos una tremenda invitada local también. Ella es escritora e investigadora regional de la historia de la Patagonia y escribió un libro trascendental para la comunidad, para poder acercar la historia del poblamiento de Chile Chico. Ella es Danka Ivanov Bellman. ¿Qué tal, Danka? Sea muy bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los auditores. Espero que estén todos bien. A cuidarse que llega agosto, así que aquí estamos. Qué bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación a Viaje Silvestre. Este es un programa, como le contaba, que organiza el programa comunitario Amigos del Parque Nacional Patagonia y lo patrocina la Fundación Rewilding Chile. Así que gracias a estas iniciativas estamos acá también con el amigo controlador. ¿Cómo está, amigo controlador? ¿Todo bien? Genial. Queremos conocer un poco más, acercar la historia del poblamiento de Chile Chico a la comunidad. Y para eso nos gustaría que nos pudiera contar. Ya vamos a ir de lleno al hueso, al caracú del libro, ¿eh? Pero nos gustaría saber cómo eran las familias pobladoras antes de que llegaran acá, de dónde venían, cómo eran, por dónde pasaron. Bueno, esta historia la he contado muchas veces. El primer grupo de pobladores que llegó a Chile Chico eran todos con algún nivel de parentesco. Eran hermanos, eran primos, eran cuñados, qué sé yo, sobrinos. Este grupo de gente vivió muchos años, bueno, son originarios de la zona de Antuco, la gran mayoría. Antuco, Los Ángeles. Y por distintas razones, qué sé yo, emigraron hacia Argentina. Estamos hablando de una migración hecha a fines del siglo XIX, antes del siglo XIX, que empieza el siglo XX, por supuesto, mucho antes. Y estuvieron durante muchos años, formaron capitales, eran muy trabajadores, trabajaron, bueno, como peones de campo, después como domadores, cuidando los campos, y fueron formando su propio capital, trabajando en medianería, y estaban bien, pero empieza a haber un cierto rechazo en Argentina hacia los chilenos, porque estaban los problemas de límite. Y la verdad es que molestaban harto y un poco que les exigían de que se hicieran argentinos, ciudadanos argentinos. Un grupo se hizo de ciudadanos argentinos, quedaron muchos Vázquez, muchos Jara, muchos Burgos desparramados desde Neuquén al sur. Bueno, y este otro grupo, como la policía los molestaba tanto, empezaron a ver dónde podían radicarse, donde no tuvieran problemas dentro del territorio argentino, porque la policía más que nada estaba en la zona de Río Negro y Neuquén. Y llegaron a la zona del Lago Blanco, y ahí se establecieron unos cuantos, y otros quedaron por Chosmalal. Lago Blanco, señora Danka, para que la gente entienda más o menos. En Argentina, está al lado de Balmaceda. Al lado de Balmaceda, sí. Ya. Y otros se quedaron más al norte, y
Don Manuel Jara Rivera, que yo siento que es el gran olvidado de la historia de Chile Chico, junto con don Pedro Maldonado, salen a buscar otras tierras porque ya tenían campos ahí en Lago Blanco, en la zona, digamos, por Río Mayo, por todos esos lugares, por el Senguer. Y encuentran este territorio que estaba, te podría decir, desocupado porque había un poblador, don Ernesto Pereda Zapata. Ya. Él estaba aquí. ¿En qué calidad estaba? No lo sé. No sé si era cuidador, porque la compañía explotadora del Báquer, la primera compañía, cuando le dieron las tierras, les dieron desde la ribera sur del lago Buenos Aires hasta el delta del río Báquer, eran 500.000 hectáreas. Entonces puede que él haya estado en esas condiciones como un cuidador aquí, no sé. Entonces don Manuel Jara, sabiendo que esto era chileno y viendo que era una tierra bendita, se vuelve, le da aviso a su hermano mayor, que da don Cantalicio Jara, le avisan a su primo Pedro Burgo, bueno, y a todos, a Araneda, a Dinamarca, y empiezan digamos, a poblar. Esto en el 1902, 1904, no. Bueno, la llegada de ellos sí, a contar, tienen que haber empezado a poblar entre 1901, 2. Ya. Yo sé que los Burgos llegaron en 1912. Ya. Pero el resto llegó antes. Ya. Y lo sé porque hay un censo poblacional del año 1907 que hacen el censo en el Fundo Lago Buenos Aires. Así se llamaba todo este terreno, digamos, desde el río Jainimeni hasta Vallejara. Y habían, no sé, como 107 personas, una cosa así, eran bastantes. Además, en 1908 pasa un explorador dinamarqués o sueco, no me acuerdo en este rato. No cruza el río, pero desde la meseta ve humos acá. No sé, dio por sentado que estaba ocupado. Eran estos pobladores. Y bueno, se instalan sin ningún problema, empiezan a construir sus viviendas que fueron muy precarias, bastante precarias. Las primeras eran de palos parados, de qué sé yo, de como fuera nomás. Y ellos en Argentina tampoco vivieron muy bien, porque yo tengo los permisos no los permisos, las inspecciones que le hacía la Oficina de Tierras de Argentina, porque todos los años tenían que pagar ellos un canon de arriendo por las tierras. Yeah. Y ahí describían las mejoras: un galpón, una casa de 2 habitaciones, un gallinero, un cerco. Ahí podía hacerse una idea de cómo estaban viviendo más entonces, o menos. Se empiezan a instalar, empiezan a llegar toda esta familia, y a contar de 1914, o sí, por ahí, Carlos von Flack, que es un personaje muy conocido en la historia, se había no apropiado, está, digamos, en el Báquer, en la entrada Báquer, donde había logrado juntar animales que habían quedado rezagados de la antigua compañía, y tenía la intención de hacer una explotación ahí, para lo cual se asocia con Mauricio Brown Hamburger de Magallanes. Von Flack era un personaje que tenía buenos contactos, era un loco de patio, parece. Y forman el Cordillera Company, que no duró nada porque él tuvo problemas tanto con la gendarmería como tuvo problemas. Entonces los pobladores en 1914
deciden pedir permiso de ocupación, y ahí lo importante del hecho, envían a pedir este permiso a don Belarmino Burgos, el hijo mayor de don Pedro Burgos, don Pedro Burgos, primo hermano de Manuel y Cantalicio Jara, y él se va por Comodoro a Buenos Aires en barco, de Buenos Aires viene a Mendoza, en Mendoza cruza en tren a Santiago, y en Santiago le dicen, no, tiene que pedir en Magallanes porque tremendazo viaje, allá ustedes pertenecen a Magallanes. Se vuelve y efectivamente llega hasta Río Gallego en barco, después cruza hasta Punta Arenas y consigue el primer permiso de ocupación que se da en el territorio de Aysén a pobladores espontáneos, pobladores libres, digamos, que no pertenecían a compañías ni nada. Así que trabajaron con más ahínco, y estaba contando que hacia 1914 más o menos, von Flack corre a un grupo de pobladores que estaban en el Báquer. Y en esos pobladores llega la gente que se asienta en el Ceballos. Los Quesada, varias familias. Cardenio Reyes, bueno, no me acuerdo en este momento de todos, pero varios. Habían unos españoles, y Sebastián Jiménez parece que era, sí. Y así que construyen sus casitas con lo poco y nada que tenían, porque a mí me contaba doña Beatriz Burgos de Fica que la primera casa que hicieron sus padres la hicieron me decía, con unas varas muy altas de un árbol que había en Bahía Jara muy abundante de flores amarillas. Nunca he sabido qué árbol pudo ser. Así que eran casas como de pared francesa, así. Y de ahí empezaron a construir en adobe, y en el caso de don Cantalicio Jara, en ladrillo. Don Cantalicio fue el que tuvo la mejor casa, digamos, que no era muy grande, pero era cómoda. Y empiezan a llevar sus productos hacia Comodoro a vender, con largas travesías. Había que pensar en atravesar el río. La Pampa, larguísima. Sí, este río, el río Los Antiguos, que no dejaba de ser bravo. Y cruzar. No era por el camino que conocen ustedes, era por otro lado el camino. Había que subir mucho. Era una buena ruta, una buena salida económica también ir al Atlántico a Comodoro, ¿no? Es que no les toda la vuelta. No les quedaba de otra. O sea, claro. Ir a Aysén era como, además que en Aysén tampoco era tanto, porque en Aysén estaba ocupado, digamos, con la compañía, la sociedad industrial. Claro. Puertos, barcos. Entonces ellos vendían y compraban todo en Argentina. Y se juntaban, hacían todos sus trabajos campesinos, las esquilas, las señaladas, todo lo hacían acá, donde están las casas de EMSA. Ahí había una cueva, entonces era como un corral que tenían. Yeah. Hay una cueva grande. Y hacían su trabajo comunitario, y ahí cargaban sus chatas y partían todos los pobladores juntos. A veces iban algunas mujeres, qué sé yo, pero normalmente eran los varones que hacían este viaje, en que por supuesto llevaban la lista de encargo, y se compraba para todo el año, porque no había manera de salir. Esta gente que pobló Chile Chico no eran agricultores, eran gente ganadera. Yeah. No tenían la cultura de la agricultura, ¿no? Ellos no sembraban, no tenían árboles frutales. El capitán Miguel de Argentina, cuando cuenta lo que pasó aquí, habla de eso, y habla muy así despectivamente en el fondo, que eran un poco flojos, porque por la forma en que vivían,
y porque no tenían un árbol frutal, no tenían huerta, no tenían nada. Pero ellos se dedicaban a la ganadería, ¿no? Entonces, carne y torta frita. claro, Carne y las cosas que compraban en Comodoro, me imagino arroz, claro, todas esas cosas, pasta, y carne tenían abundante. De sobra. Entonces, señora Danca, para hacer un resumen, esta gente vino buscando nuevas oportunidades, estuvo en Argentina, gente de mucho esfuerzo, trabajó algunos como peón, otros como domadores, luego buscaron nuevos horizontes, por así decirlo, hicieron sus propios capitales en esta ribera del lago Chilenco, en Argentina primero, claro. Don Cantalicio Jara fue un hombre de mucho capital, mucho. Y llegó aquí con una cantidad impresionante de ovejas, de vacas, caballos, qué sé yo. Mucho capital. Sí. Y luego de eso, una vez que ya la familia se asentaron, ¿cuándo comenzó este conflicto entre los pobladores y la policía militar? Empiezan los carabineros del ejército. Los carabineros del ejército. Empieza los primeros rumores a principios del año 18, porque en diciembre, noviembre, no tengo claro en este momento, y no traje lente para mirar mi libro, así que el Estado de Chile llama remate a estas tierras. Y habían varios interesados, pero el principal interesado en este remate era Julio Vicuña Subercaseaux, que era un señor que se dedicaba a obtener concesiones y después las vendía. De eso vivía. Y el otro interesado era Carlos von Flack, que era cuñado con el ministro de Tierras y Colonización. Tenía sus contactos el caballero. Entonces el remate fue fijado a una determinada hora, creo que fue fijado para las 3 de la tarde, y bueno, la sociedad santiaguina tenía la costumbre de la larga sobremesa, qué sé yo, y el señor Vicuña llega atrasado y ya von Flack había rematado. Entonces von Flack se viene y se reúne con unos cuantos carabineros que habían más que nada en el Báquer, y viene a notificar a los pobladores de que él era el dueño y tenían que desalojar, y les dio 24 horas y tenían que sacar sus animales e irse. Entonces, 24 horas para desarmar todo lo que habían construido. Claro, más que nada sacar sus animales, claro. Una locura. Y por esas cosas, circunstancias de la vida, estaba visitando el lugar don Antolín Silva Ormeño, que si bien es cierto tiene un papel protagónico, no es el que le han asignado a algunas personas. Don Antolín vino, él era mercachifle, vendedor. Uh-huh. Bueno, los aiceninos, ¿para quién le vamos a explicar lo que era un mercachifle? Era una especie de vendedor viajero, entonces. Y en esos tiempos se tomaban los resguardos porque los inviernos eran muy crudos, pero crudos. Empezaba a nevar en marzo y terminaba en septiembre la nevazón. Aguántate esa. Y claro, visitando pobladores, estaba 2 o 3 días en la casa de uno, pero él era muy amigo de don Cantalicio. Y cuando estaba en la casa de Cantalicio, cuando lo llegan a notificar, don Cantalicio manda a buscar a todos los pobladores, que vivía aquí su hermano, don Pedro Burgos estaba allá cerca de Bahía Jara, y los notifica a todos, y don Antolín Silva Ormeño les hace un discurso patriótico, le dice que no puede ser, que ellos eran chilenos, que cómo iba a venir un extranjero a desalojarlos,
a quitarle el legítimo derecho a ocupar las tierras productivas, hasta que los convence y deciden quedarse. Y como Von Flack andaba con unos poquitos carabineros, les dice, cuando le dicen que no se van a retirar, les dice que él va a volver con un carabinero por cada hombre. Y los pobladores, cuando se va Von Flack, sacan a las mujeres y a los niños y a las personas adultas ya que no tenían, digamos, no podían luchar en lo que podía ser un enfrentamiento, y los instalan en el campo que tenía Pedro Maldonado, porque Pedro Maldonado no se quedó aquí, él descubrió esto junto con Manuel Jara. Él se quedó en Argentina, no sé si antes de la ascensión o después de la ascensión, pero se quedó allá. Y en el campo de Vicente Jara, que era también pariente de los Jaras de acá, que está a la vuelta del lago. Y algunas pocas mujeres se quedaron en nacimiento, como se llamaba Perito Moreno. Ya. La cosa de que quedaron unas pocas mujeres, entre ellas doña Catalina Rivera, la señora de don Manuel Jara, doña Natalia Espíndola, la señora de Alfredo Foysic, una de las señoras de Quesada, y unas poquitas. Me parece que una de Liborio Márquez, y esos pobladores eran de allá del Ceballo. Liborio Márquez, Honorio Veroiza, Alfredo Foysic, los hermanos Quesada, Cardenio Reyes, varios de esos, un montón. Y deciden organizarse. Estos pobladores tenían una larga experiencia en el campo, trabajando con los tehuelches, tenían mucho aprendizaje de como ser ellos hacían, que yo siempre cuento, el fuego matrero, que mucha gente no sabe lo que es un fuego matrero. ¿Cuál es el fuego matrero, señora? Un fuego que no da humo, ya, que se hace con cositas secas nomás. Uh-huh. Entonces, y así, y ellos se instalaron desde acá, ¿cómo podría explicarlo? Del Cerro El Indio más allá, por toda la orilla del cerro, 2, 3 que miraban el ingreso de las tropas. Y efectivamente llegó Von Flack con un grupo grande de carabineros, porque pidió un refuerzo y le mandaron 40 carabineros a cargo de el teniente Valdés, más los que ya estaban en la zona. Eran como 60 y los pobladores eran 50, no eran más. Y ellos desalojan sus casas, las casas que presumiblemente iban a ser asaltadas. No pensaron nunca que se iban a ir hacia el lado del Ceballo. Hacia el lado del Ceballo le quemaron la casa a Alfredo Foysic. Estaba doña Natalia con sus 2 hijos pequeños, pleno invierno, la dejaron. Ella se escondió. Desalojan la de uno de los Quesada. Y van quemando esto en casas. pleno invierno. Pleno invierno. Una nevazón tremenda. Queman imagino. La casa de Sebastián Montilla, queman un montón de casas. Pero ¿Quemaron las casas? Quemaron las casas. Y cuando se fueron hacia el sector de Bahía Jara, llegaban a las casas y en las casas había leña, había agua, había carne. Entonces no querían más, estaban regalados. Y primero se instalan en la casa de Pedro Burgo, que no la quemaron, era como un centro de operación, y después en la casa de Cantalicio Jara. Y los pobladores, todos en la laguna. No todos, pero la gran mayoría en la laguna, en los cerros. ¿En qué laguna, señora Danca? Verde. La Laguna Verde. Sí, ya. En la Laguna Verde. Es donde se producen los enfrentamientos. Uh-huh. La cosa de que
van siguiendo el derrotero de las tropas de carabineros y no sé pues cómo sería el aviso que se darían, habría alguna cosa especial o iría un chasqui, no tengo idea. La cosa que desde la casa de Cantanicio Jara, ubicada en Bahía Jara, que era la única casa que había ahí, mandan a un grupo de carabineros a recorrer y se encuentran con la casa de Santiago Fica. Santiago Fica tenía una casita chiquitita de 2 habitaciones. Yo contaba la avenida de Silva Ormeño. Silva Ormeño venía porque iba a haber una carrera de caballo el 21 de mayo y además el matrimonio de don Santiago Fica con doña Beatriz Burgos. Entonces eran 2 acontecimientos que eran importantes. Entonces la gente de Balmaceda, bueno, él vino con una sola persona y han contado la historia que vino con un ejército. Yo jamás escuché a un poblador que me pudiera dar un nombre de pobladores de Balmaceda que estuvieran aquí, salvo Manuel Foyce, que es poblador de la zona de Valle Simpson, pero Manuel estaba acompañando a su hermano Alfredo por otras razones, no porque la guerra ni nada. Y la cosa de que ese es el motivo por el cual Silva Ormeño toca. La cosa de que Silva Ormeño redactaba las cartas. Estos carabineros venían con un funcionario de la oficina de tierra que venía a tasar. Y que también estuvo amenazado, bueno, la historia lo cuenta, el libro lo cuenta. La cosa de que se van estos carabineros a la casa de Santiago Fica, toman posesión de la casa, y Sabino Benavides, que era un muchacho argentino de la zona de aquí de Portezuelo, Sabino Benavides fue el enviado con una bandera blanca a parlamentar con los carabineros y le disparan y lo matan. Y cuando lo matan viene la respuesta de los carabineros, de los pobladores que mataron a 3 carabineros y hirieron gravemente a un aspirante oficial y a los otros los tomaron presos. De prisioneros. Esto ocurrido en Laguna Verde. En la casa de Santiago Fica. Entonces, cuando no llegaban, los mandaron a buscar, mandaron a otro. Pero uno de estos carabineros, que está el primer día donde fueron los enfrentamientos, logró escapar. Y se demoró bastante porque no conocía el territorio, nada, piensas por dónde habrá dado vuelta. Que logró llegar hasta la casa de don Cantanicio Jara, donde estaban los tenientes, y les cuenta. Entonces mandaron a un grupo más grande y también fueron todos apresados. La cosa que tomaron detenidos los pobladores a 13 carabineros y entre ellos el aspirante a oficial, que estaba muy mal herido, y los tuvieron escondidos en los cerros, bien comidos, bien atendidos, qué sé yo. Y ya los carabineros se dieron cuenta de que estaba fea la cosa y mandaron al señor de la oficina de tierra, al señor Lemus, a parlamentar. Y una vez que llegó el señor Lemus con su ayudante, lo recibieron los pobladores ahí en Cerro Bayo nomás. Y contentos, porque le dijeron: nosotros teníamos mucho temor de que usted lo mataran para culparnos a nosotros. Así que quédese con nosotros, va a estar bien, no va a tener ningún problema. Así que no volvió más, Y los pobladores hacían un simulacro de ser muchísimos hombres, que hablaban, Fonflaca hablaba de más de 200 hombres, porque daban vueltas el Cerro Bayo a caballo. Bahía Jara no es lo que es hoy,
que tenemos árboles, que no Claro. se ve, ¿no? En ese tiempo era un despoblado, digamos, estaba la pura casa de Cantalicio Jara y no había más. No había chacra, nada de eso. No había nada que tapara la vista. Claro. Y la cosa de que daban vueltas, cambiaban caballos, entonces pasaban 5 caballos bayos, otros 3 caballos, no sé, pues moro. Y de acá los carabineros miraban. Así que tenían ellos de rehén en todo momento a don Manuel Jara. Así que le piden de que lo saque de ahí sin que los pobladores se den cuenta y que que ellos le van a perdonar la vida. Y dejaron todo abandonado. Don Manuel Jara lo sacó por la orilla del lago. A la casa de Cantalicio Jara le hicieron un tremendo forado en una pared para disparar a los pobladores que estaban atrincherados. Que estaban atrincherados, que estaban en el Cerro Bayo por ahí, estaban cerca, digamos. Y ahí murió Sabino Benavides y 3 carabineros. La cosa de que salen los carabineros y dejan sus pertrechos, dejan todo, y llegan a la casa de Manuel Jara, que está en la puntilla, y de ahí cruzan el Jainimén y de ahí liberan a Manuel Jara y él se vuelve y ellos se van a pie hasta la estancia La Ascensión, que queda a 16 kilómetros, que no era poco, bien invierno. Rudo. Sí, una historia muy bonita, una historia única en Chile. El ejército chileno dice que nunca le ha ganado a nadie a él. Aquí le ganaron los pobladores, porque eran carabineros del ejército. Y es única en Chile esta historia. Y como me dijo Armando de Ramón, un historiador de la Universidad Católica, Premio Nacional de Historia, si esta historia hubiese sido escrita en México y hubiese sucedido en México, ya sería película. Quizás si viene alguna película por ahí, ¿no? Yo tengo entregado los derechos de autor para un audiovisual, para un documental. Por lo que todo el mundo me pide y le digo no puedo, porque yo tengo un compromiso notarial con un cineasta y no estamos por cumplir el plazo ya, así que porque todas estas cosas hay que buscarle financiamiento. Claro. Pero es una historia muy linda. Muchas gracias. Sí, claro que es una historia muy linda y siento que es escucharla de primera fuente de la escritora del libro. Creo que le hace muy bien a la comunidad acercarse a nuestra historia. Como siento que hay un rescate importante para el desarrollo, para quienes nos estamos educando aún. Yo pretendo estudiar toda la vida, pero para quienes están en la escuela, para quienes están en el liceo, para la comunidad, para las juntas de vecinos, para la gente que está comunicando siempre ideas o saberes, es muy interesante volver a nuestras raíces, al origen del... No sé si se interesa, ¿no? Yo pienso, si es que no, creo que hay que sembrar esa semilla y uno de los objetivos de este programa igual tiene que ver un poco con eso, como acercar mismo programa, poder acercar esta información que el programa lo escucha, está abierto a toda la comunidad, digamos. Yo quería contar de que Antolín Silva Ormeño se autonombró generalísimo de las fuerzas del sur. Y la verdad que papel militar él no tuvo. La instrucción militar se la hizo Lolo Vázquez, que había participado en la Guerra del Pacífico, que era un hombre ya mayor. Y los jefes de patrulla eran don Alfredo Foysic
de una patrulla y don Honorio Veroiza de otra patrulla. Ellos mandaban. Don Cantalicio Jara era el hombre más rico de todos, tenía un inmenso capital, de hecho tenía 4.000 hectáreas de tierra. Pero él se puso a disposición de estos otros pobladores que sí tenían voz de mando, y hay una anécdota. Va un grupo en que van dos hermanos Quesada, don Cantalicio, Silva Ormeño, no sé, es un señor Farías. Va un grupo a la estancia de la Ascensión a tratar de atrapar a Fonflaque y al teniente Miquel, que habían sido, pero terrible. Y los ven salir en un auto y asaltan el auto. Y resulta que era el administrador de la estancia con un juez de paz. Mala fortuna. Y en ese momento viene llegando las tropas argentinas que había pedido el gobierno de Chile para sacar a estos cuatreros, delincuentes, qué sé yo, porque eso es lo que se vendía en los diarios. Y felizmente el capitán argentino, que era, los pobladores hablaban del Miquel malo y el Miquel bueno. Descubrí hace pocos años atrás que no era Miquel el capitán argentino, era Miguel. Pero los viejos, como decían, Miquel, Miguel, Miquel, lo mismo, ¿no? Y la Q con la G no tiene mucha diferencia. La cosa de que los toman detenidos y los llevan a Puerto Deseado, donde son acusados de sedición y donde están desde agosto a octubre presos. Por sedición en Argentina. Y más que nada la acusación de sedición fue porque Silva Ormeño desde la cárcel de Puerto Deseado hace un llamado a la independencia de la Patagonia. Un llamado que yo lamentablemente no me pude conseguir completo. Yo logré encontrar un pedacito nomás de ese llamado que está en el libro. Pero yo digo, si le hubiesen hecho caso, estaríamos bien. Habría sido otra historia. Señora Danca, muchas gracias por acercar sus saberes, los saberes que también, la historia que está contenida en la Guerra de Chile Chico o los sucesos del lago Buenos Aires. Estamos ya sobre la hora, es breve, creo que falta tiempo para seguir conversando sobre esta historia. Creo que debería repetirse más, siempre hay que volver a nuestras raíces, y es bueno conocer de dónde venimos para saber para dónde vamos, construir un futuro mucho más ligado a las raíces, a la naturaleza, a la historia local, al patrimonio natural y cultural. Para cerrar, señora Danca, ¿qué pudiera, le gustaría, qué aprendizaje ha tenido usted vinculándose con la historia de este pueblo, que le pudiera compartir a los niños, a la familia, la gente que está en la casa? Yo soy una enamorada de la historia de Aysén, una enamorada, una profunda admiradora de los pobladores, de la gente del campo, de esos pioneros, de la gente del campo hasta el día de hoy, que tienen tantos saberes, tanta inteligencia, que uno piensa que hay gente que no sabe leer ni escribir y nos dictan cátedra en muchas cosas. Tú estás haciendo este programa por la conservación. Los pobladores supieron conservar el territorio en pequeños detalles. Cuando salían con sus tropas, nunca hacían un fuego en cualquier lugar. Siempre ubicaban el fuego en el mismo lugar en que otro había hecho fuego antes. Y dejaban una latita con un alambre colgado, qué sé yo. Bonito, alguna cosa. Claro, dejaban a lo mejor un tarrito con hierba. Supieron preservar su entorno. No eran consumistas. La generación del consumo no fueron los pobladores. Todo se reciclaba. Se reciclaban los tarros como maceteros, incluso como jarros. Se reciclaba las bolsas de harina para hacer ropa, para hacer cortinas, para hacer sábanas. Todo se reciclaba. Entonces, yo tengo una admiración profunda
Tuve el privilegio de vivir en el Báquer durante 10 años. Conocí a muchos pobladores allá, relacionados también con esta historia, y el privilegio de haber conocido a la gran mayoría de las protagonistas de esta historia, que es un privilegio que no lo tienen otros investigadores, de conversar con ellos. De primera fuente. De primera fuente, sí. Interesante, muy interesante todo. Muchas gracias por acercar esta historia, este relato en primera persona, por venir a los estudios de la radio y poder abrir parte de sus saberes a la comunidad. Gracias a ti por invitarme. Siempre es lindo poder contar un poco. Hay muchas cosas que contar, porque claro que sí. La historia de Chile Chico no solo es la guerra. Así es una parte de todo este poblamiento. Mañana tengo una charla por Zoom sobre el lago. Ya. Interesante también eso. Sí, muy interesante. Bueno, queda abierta la ventana entonces para quizás tomar otra temática y tener otra entrevista, ¿no? ¿Por qué no? Ya. Sí, el amigo Contralor me está... 10 libros publicados, no dejan de ser así. Una decena, bastante prolífera la señora Anca para escribir. Muchas gracias. Esto fue Viaje Silvestre. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.